Bueno, pues si quieren vamos a empezar. Pues buenas tardes a todas y a todos. Tenemos ahí algunos poquitos hombres que están en el equipo. Estoy muy contenta, muy entusiasmada de que el doctor Sergio Aguilar, que es el oncólogo, perdón, el cirujano oncólogo del Servicio de Tumores Mamarios del INCAN, que es uno de ellos, que me gusta mucho su forma humana de ser y por eso lo invité, porque sé que entra perfecto en esto que estamos trabajando con ustedes como pacientes. Y bueno, pues él mismo tituló esta sesión como todo lo que usted quiere saber sobre cirugía y realmente de eso se trata esta sesión. Que por favor empiecen a hacer sus preguntas en el chat sobre cirugía. Nosotros en las terapias psicológicas que tenemos con ustedes hemos hablado mucho sobre las preguntas, ¿no? Sobre información que es necesaria saber y que no saberla nos genera ansiedad, angustia, incertidumbre, ¿no? Y es por eso que estamos aquí. Entonces, no sé si que nos quieres platicar algo en lo que empiezan a venir las preguntas, doctor. Bienvenido y la verdad estoy súper agradecida de que te hayas dado el tiempo de compartir esto con nosotros. Ah, pues gracias, Lizeth. Y como sabes, ¿no? Pues a mí me encanta, me parece bien importante este tipo de sesiones, pues porque de una manera más cercana, a veces detrás del escritorio, pues se ve uno como más frío, más distante, aunque no lo seamos. Y entonces este tipo de sesiones ayudan a hacerlo más llevadero, ¿no? Pues con los pacientes y sobre todo resolver dudas. Nuestro trabajo, pues efectivamente es tratar el cáncer, operarlo, pero en gran medida también es responderles a ustedes las dudas que tienen en cuanto a un procedimiento que nosotros pues lo hacemos todo el tiempo y se nos parece muy normal, pero pues que para ustedes es algo nuevo, ¿no? Y es algo que conlleva mucha ansiedad, como dice Lisette, dudas, de todos tipos, de cómo, dónde, cuándo, por qué así, por qué no así. Entonces, pues yo estoy abiertísimo a responderles sus dudas. Fíjate que quiero empezar, ya que ellos, ya que están, espero ahí, ya tenemos una, pero te quiero empezar a hacer una en lo que van saliendo las demás para que Meli y Lidia me ayuden a irlas acomodando y que quede un poco más fluido, por favor. Hace poco, trabajando con una paciente que primero le dieron quimioterapia y después ahora la están programando a una cirugía, le pasó que le iban a asignar a un cirujano plástico y después se dieron cuenta que el cirujano se iba a ir de vacaciones y ella, o sea, creo que era cirujana, ya le había hecho un plan de intervención, o sea, un plan de la cirugía. Y cuando llegó con el otro cirujano, le dio otro plan. Y entonces ella sí se rompió así como, o sea, a ver, no, ¿cómo puede haber dos opciones distintas para mí? ¿No? A lo mejor nos podrías empezar a platicar sobre cuáles son los criterios o las consideraciones que ustedes hacen para tomar este tipo de decisiones, porque para ella fue muy difícil decir, entonces, si hay más opciones para mí, ¿cuál es la buena realmente? Digo, obviamente ella no tenía que decir, ya le habían propuesto una segunda opción, pero sí le hizo dudar sobre por qué había dos opciones para ella y si era lo correcto lo que iba a pasar ahora, ¿no? Como que era completamente distinto. En una opción le habían dicho que solamente le iban a quitar uno de sus senos y en la segunda le dijeron, le proponían quitarle los dos. Entonces sí era radicalmente distinto, ¿no? Entonces, no sé si puedes agregar algo aquí, un poco de certidumbre al respecto de lo que pasó aquí, para que ellas empiecen a notar un poco también qué deben de preguntarle a sus médicos, ¿no? O sea, cómo poder, porque esto pues al final es una guía muy general, no es específica de cada caso, pero creo que aquí es importante que ellas sepan qué información tendrían que preguntarle a su cirujano, ¿no? Claro, sí, es importantísimo. Pues más o menos respondiendo, porque es una pregunta, es una muy buena pregunta y es una pregunta pues compleja, pero para eso estamos aquí, ¿no? Entonces, de entrada, es bien importante que sepamos que por un experto, en manos de un experto y, por ejemplo, pues como ocurre aquí en el INCAN o como ocurre afuera en centros donde se reúnen varios especialistas que conocen bien este tipo de enfermedad, realmente una decisión no necesariamente es la única posible o la única correcta. En mama, yo digo mucho esto, no es que sea una mala decisión la que se hizo en cuanto a la cirugía,
Lo que puede ser es o una decisión menos sofisticada, o sea, una cirugía muy simple que pudiera ser un poco más sofisticada y entonces dar un poco más de beneficio a la paciente en cuanto a su percepción estética, etcétera, o no tan sofisticada o demasiado sofisticada para la necesidad de la paciente. ¿A qué vamos con esto? Un tumor de mama, eso ya se describió y se comprobó hace muchos años, que tenga una buena relación en el tamaño en cuanto a la mama en la que está. O sea, por ejemplo, si es un tumor que no es muy grande, que no deforma mucho la mama, normalmente nosotros usamos a partir de una tercera parte de la mama ocupada por tumor, ya empieza a haber problemas en cuanto a su reconstrucción, por ejemplo, si queremos conservarla, ¿no? Entonces, un tumor normalmente en una mama tiene el tratamiento estándar que pueden hacer 9 de 10 oncólogos, que es una mastectomía, que es quitar la mama. Ese tratamiento per se, por sí mismo, no es un tratamiento malo. Es el tratamiento más estándar, es el más común, es por así decirlo, el más básico. Y entonces, a donde evoluciona el tratamiento es, pues, a la paciente que tiene un tumor no tan grande, en la cual su mama se puede conservar. Y ahí es donde empezamos con cositas, ¿no? De, bueno, y si lo conservamos, entonces hay que hacer una cirugía conservadora. Y entonces ahí empieza a dudar. Bueno, y, a ver, pero si me dejan mi mama, entonces no me va a regresar, me va a regresar con más probabilidad, se me va a deformar, etcétera, 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 etcétera. Entonces, si ocurrió algo así en el instituto, en este hospital o en hospitales similares, pienso que ahí el área de oportunidad es más bien la comunicación con la paciente, más que el que hayan tomado una decisión errónea en el haber cambiado de perspectiva, ¿no? De plan. O sea, porque la importancia aquí siempre radica en la cirugía, que es el pilar del tratamiento, es el pilar del tratamiento del cáncer de mama, es quitar el tumor, siempre. Todo va a girar, todo, si la quimio es antes, si la quimio es después, si se da radioterapia o no, todo va a girar alrededor de quitar el tumor. Y entonces el quitarlo ya se puede de muchas maneras. Se puede quitar la mama completa, se puede quitar la mama y dejar la piel y poner un expansor, que es como una bolsita que después se va llenando de agua y entonces sustituye el volumen para después poner un implante. Se puede quitar el puro tumor, se puede quitar el tumor con la mama y reconstruir no con un implante, sino con otra parte del cuerpo, por ejemplo, quitar grasa del abdomen y ponerlo en el sitio donde estaba el tumor. Se pueden hacer muchas cosas. Y a lo que voy es que, y algo que tenemos que tener bien claro, es que no, cualquiera de esas, en manos de un experto o de un grupo de expertos, no es una decisión mala. Y entonces pudo haber ocurrido en este caso que el plástico haya dicho, pues yo le voy a poner un implante y el otro plástico haya dicho, pues yo le voy a hacer, qué sé yo, no le voy a poner implante, le voy a poner mejor tejido autólogo, o sea, tejido de la misma paciente. Las dos son válidas. Aquí lo importante es, y que donde pues obviamente es un área de oportunidad, es en explicarle a la paciente el por qué el cambio en la toma de decisión y hacerla partícipe de esa decisión. O sea, eso es bien importante también. Y si ella ya tomó una decisión junto con el cirujano que la vio y le propuso un procedimiento, llega otro con otra propuesta distinta, pues tratar de hacer un consenso y decir, bueno, a ver, yo ya platiqué con mi cirujano, ya con el plástico también, ellos dicen que esto es la mejor opción para ellos, o me dieron a escoger entre estas dos y yo decidí esta por X, Y o Z. Usted dígame, doctor, ¿por qué es que se necesita hacer este procedimiento distinto al que usted me planteó? Y ver qué razones tiene, ¿no? Siempre hay razones, siempre por algún motivo se cambia una decisión y no necesariamente es que esté mal. Entonces, de entrada es bien importante que sepamos aquí en el foro que en manos de un experto, de un grupo de expertos, cualquier cirugía en la mama va a ser correcta y entonces el siguiente paso y en donde es más evolucionada la cosa y en donde se dificulta, ya es en empoderar a las pacientes para que ellas también sean partícipes de la cirugía que ellas piensen que es la mejor para ellas. O sea, nosotros podemos quitar la mama completa, quitarla y dejarle la piel, hacerle conservadora, hacerle oncoplástica, cualquier tipo de, siempre y cuando esté indicado, vaya. Lo que sigue entonces es eso, que la paciente
sepa y que diga, por ejemplo, hoy vi una en la unidad funcional. Le habían quitado un tumor fuera, no se lo quitaron completo, un triple negativo, llegó acá, le dimos quimioterapia neoadyuvante, le pusimos un clip, tuvo una muy buena respuesta y ella llegó diciendo, ya no quiero a mi mamá, porque es un triple negativo, porque estoy joven, porque tengo varios familiares con cáncer de mama, puede ser que tenga una mutación. Ella tiene toda la razón de pensar eso. Y es más, quería mastectomía bilateral, quería que le quitara las dos. Pero ahí entra ya nuestro papel como expertos y como profesionales a decirle, va, muy bien, entiendo perfectamente lo que sientes, tienes razón, una opción es quitarte tu mama completa, pero, y ahí viene toda la evidencia, ¿no? Todo lo que nosotros, para lo que nos hemos preparado, explicarle claramente por qué sí, por qué no la mama, por ejemplo, que no está enferma, pues es que yo no tengo un diagnóstico genético todavía. No le puedo hacer una cirugía que al final de cuentas es mutilante en una mama que no está comprobado que está enferma si no hay evidencia de una mutación germinal. Entonces, de entrada, esa es mi propuesta, ¿no? Si yo no tengo un diagnóstico, no me considero muy prudente quitarte tu mama sana. Dos, tuviste una respuesta muy buena. Hay evidencia de que incluso en las portadoras de BRCA se puede conservar la mama. ¿Qué es lo que va a pasar? Que es más probable que vuelva, que recurra, pero las pacientes van a sobrevivir igual. Y tercera, obviamente, de tener una... Ahí me perdí. ¿Me veo todavía? Sí, no, ya te congelaste. Ya, Ya va. Lo siento, es que ya estás es de vuelta. pésimo. Estoy usando el clásico. Este, bueno, disculpen, me quedé, me parece que en lo de la cirugía conservadora versus quitarle la mama completa, ¿no? Y entonces le dije, bueno, pero con esta respuesta que tienes, para eso dejamos el clip, porque si hay una respuesta importantísima en tu mama, no es necesario quitarla todo. La recurrencia puede ser mayor si conservamos tu mama, pero sigue siendo probabilidad. Entonces, Lizeth, definitivamente es importantísimo, o sea, yo le doy la razón completa a la paciente, porque dices, oye, a ver, me dijeron esto y luego me dicen esto, antes de operarme, pues no se vale, ¿no? Ahí pienso que es responsabilidad grande por nuestra parte, pero en general sí, más que haya de decisiones incorrectas, son decisiones que uno, no se consensan con la paciente y dos, pues que pueden ser menos sofisticadas o demasiado sofisticadas también para la necesidad de las pacientes. Ahora, esto que dices de las pacientes, o sea, como que sean partícipes, ¿cómo ellas podrían serlo si no se les da una oportunidad directamente? O sea, ¿tú qué les recomendarías a las pacientes para que pues se den un lugar, le diríamos nosotros activo, ¿no? O sea, que levanten la mano, por decirlo así, pero ¿tú qué recomendaciones darías para que las pacientes formen parte de estas decisiones y si es necesario? ¿Cómo aconsejarías que eso fuera? Esto depende mucho de, por ejemplo, la cultura, ¿no? La edad, o sea, por generación es distinto una paciente octogenaria que una paciente de 30 años, que una paciente de 40, 50, ¿no? La octogenaria en gran medida va a decir, no me quiten mi mama porque representa para mí algo muy importante y pues tiene todo el derecho, ¿no? Una de 50 puede que diga, pues puedes quitármela o no, la verdad es que no me es indistinto y entonces ahí es donde negocias con ella y le das los pros y los contras de los tipos de cirugía y puede ser una joven que diga, pues como la que vino, ¿no? Yo no las quiero, mejor quítamelas y ponme implantes. Y las tres son completamente válidas. Y entonces, el cómo hacerlas partícipes es bien variable porque culturalmente puede ser un gran peso para su decisión, ¿no? Habrá quien se sienta menos mujer por no tener la mama y habrá quien diga, pues es que eso no me define como mujer. Entonces, culturalmente, pienso que es algo muy personal, una decisión muy personal, pero sí en la cuestión de información o educativa, yo sí les sugeriría que teniendo ya la enfermedad, ustedes lean, busquen, pregunten, ¿no? O sea, los especialistas somos muy... Ah, ya lo perdimos otra vez. Sí, se perdió. Sí. muy abiertos a este tipo de, o sea, los cirujanos somos muy abiertos a este tipo de, pues de charlas, de retroalimentación, es el sentimiento. O sea, luego me dicen, bueno, pero ¿usted qué cree que es lo mejor? Realmente es qué es lo mejor para... ¿Sí me escuchan? Hola, hola. Te congelaste como por 3 minutos, Mil fácil. años.
Una disculpa, ¿eh? Lo que pasa es que mi conexión a internet pues es por router, porque estoy en el instituto todavía, entonces lo siento. Ah, pero lo que iba es, o sea, fuera de lo cultural, es la información que ustedes busquen qué se puede hacer, que es más dinámico si ustedes ya saben qué es cada procedimiento, ¿no? ¿Qué es una mastectomía? ¿Qué es una cirugía conservadora? ¿Qué es una cirugía oncoplástica? ¿Qué es un ganglio centinela? Es buscar para que ustedes ya lleguen informadas y entonces nos retroalimenten y nos digan, oiga, doctor, yo leí que la mastectomía no sé qué, y la conservadora no sé cuánto, y la reconstrucción esto. Ese sería pues un gran avance por parte de la paciente, pero sí en gran medida es bien importante que finalmente es mucho el sentir, digo, y aunque soy poco objetivo, pero finalmente es mucho el sentir de cómo se siente la paciente con su cuerpo y con el procedimiento que se le haga, ¿no? Más que cualquier otra situación. O sea, y enfatizo en esto, nosotros podemos hacer cualquier procedimiento. Y a veces dicen, bueno, ¿cuál cree usted que conviene más? Pues no es que a mí me convenga, porque yo puedo hacer cualquiera. Es más bien el que te conviene a ti. El que tú sientes, o sea, si tú vas a estar con tu mama conservada, yo voy a estar bien contento porque te la conservé. Pero vas a estar con la idea de que, híjole, si me regresa, y si me vuelve, y es que me quedó la mama, y es que quedó un nodulito, y es que me siento una bola, porque queda obviamente cicatriz, pues quizás no sea lo mejor hacerte una cirugía conservadora, más que por el resultado oncológico, que son iguales, pues porque tú no vas a estar tranquila. Entonces, uno, yo pensaría que sí, estar bien informadas. Digo, ahorita a mano del celular tenemos información de lo que se nos ocurra. Y dos, hacer ese enlace con el médico, hacer pues ese puente de comunicación en el que lleguen con confianza y digan, doctor, yo pienso esto y me gustaría, o ¿sabe qué? Me da mucha inquietud si me la deja o si me la quita, o sea, como sea, vaya. Ok, Información, confianza, expresar lo que ellas sienten, se claro, cuestionan al respecto y si se puede, realmente tienes razón, hay muchos, nosotros podemos compartirles links de folletos que se han hecho especialmente para las pacientes pues, del INCAN, donde pueden utilizarlos para avanzar más, ¿no? Y llegar a la consulta más preparadas. Me gusta mucho esa idea. Sí, o sea, y es bien importante también el que ustedes o sea, se explayen, se expresen. Eso también es muy cultural de nosotros, ¿no? Somos muy sumisos con el personal médico o con el personal de salud, y pues sí, o sea, es comprensible porque pues hay uno que cuando está enfermo, pues tiene cierta resiliencia que es muy buena, pero que también, pues los tiempos van cambiando y yo soy mucho de la idea, pues que si tienen una duda, una inquietud y conocen su cuerpo y quieren algo con su cuerpo y tienen alguna duda con su cuerpo, nos lo manifiesten, o sea, no se lo queden, no se esperen a que nosotros les digamos todo lo que les vamos a hacer sin que ustedes nos den una respuesta, ¿no? Sea buena o sea negativa, porque pues también se vale, se espera. De acuerdo, mil gracias. Lidia, ¿podemos empezar con las preguntas, por fin? Sí, buenas tardes a todos. La primera pregunta es de Paulina y dice, a mí me hicieron una biopsia al inicio, después mi oncólogo dijo que uno de los factores para hacerme mastectomía radical fue porque ya me habían manipulado y el cáncer se podía regar. ¿Esto es cierto? Esa es una muy buena pregunta. Puede ocurrir, o sea, existe esa posibilidad de que se riegue, pero aquí el detalle sería valorar el caso. Depende de si la cirugía que le hicieron fue una cirugía a la que se le llama una biopsia incisional, que es quitar un pedazo del tumor y dejar todo el resto, uno, o si fue una biopsia escisional, o sea, quitar el tumor, pero no quitarlo con los márgenes, o sea, con la cantidad de tejido sano de alrededor, que eso es lo ideal. Porque si fue una cirugía en la cual solo se tomó un pedazo del tumor y hay un tumor identificable, completamente visible en una mastografía, en un ultrasonido, se pudiera evitar quitar la mama, siempre y cuando lo haga un experto. En lo de radical, el término radical se añade siempre que se tiene que quitar todo el contenido de ganglios linfáticos de la axila. Entonces ahí desconozco por la pregunta si es que también tenía ganglios enfermos o no. De haber tenido ganglios enfermos en un principio y haberse quitado un tumor de manera incompleta, valorando el caso,
Sí, una mastectomía radical no es una mala opción, no es una opción incorrecta, pero valorándolo muy minuciosamente, viendo las características del tumor, el tamaño de las mamas de la paciente, pudiera valorarse no quitar la mama completa. O sea, aquí en el INCAN nos pasa muy seguido que llegan pacientes operadas de fuera y la verdad es que optamos por no quitarles la mama, hacemos lo posible por no quitárselas, siempre y cuando ellas digan, ¿no? Si dicen, no, pues yo no la quiero, pues bueno, le hacemos la mastectomía. Y lo de los ganglios, sí es importante que sepan, ¿no? Radical es quitar todos los ganglios, pero eso se hace siempre y cuando se sepa, se conozca que los ganglios, o por lo menos un ganglio, está enfermo. No sé si respondí la pregunta y si no, vuelvan a preguntar. O sea, si no les quedó claro algo para... Si no te quedó claro, Paulina, escríbenos por favor en el chat. Ok, muchas gracias. Y se me pasó comentarles que vamos a ir respondiendo las preguntas, o más bien leyéndolas de acuerdo a lo general, a lo particular vamos a ir. Y con relación a la respuesta que dieron del anterior, una que va muy ligada, ¿cuál es la diferencia entre mastectomía radical y mastectomía total? Ah, va. Ya contestó Paulina. Mira, Paulina, si no te quitaron todo, si dices que solo se te quitó una parte del tumor, se pudiera valorar conservarla. No siempre se tiene que quitar. Pero depende, se tiene que valorar, se tiene que revisar, como te comenté, ¿no? Hay que revisar el tamaño, hay que revisar el tamaño de la mama, la localización, etcétera, ¿no? Pero sí, ¿es viable conservarlos? Sí. Y pregunta otra, 14 ganglios todos positivos. Ok. Sí, pues si estaban positivos es que estaban enfermos. Entonces, en este caso, negativos. Ok. Todos negativos, pero que los veo crecidos. Aquí habría que ver, lo ideal sería hacer una mastectomía radical, contestando la pregunta también que ahorita comentaba Lidia. Entonces, nada más para que nos quede bien clarísimo. Una mastectomía radical es aquella en la que se quita la mama y se quitan todos los ganglios de la axila. ¿De acuerdo? La indicación de una mastectomía radical es cuando hay un tumor en la mama y cuando hay ganglios enfermos en la axila. Lo ideal entonces es diagnosticar esa enfermedad antes de quitarla, porque puede ocurrir, como ahorita preguntó Paulina, de que se puede quitar muchos ganglios y que no hayan estado enfermos y de que quizás no haya sido necesario. Pero eso también es variable, o sea, eso también es algo que depende mucho del cirujano. Si el cirujano en ese momento tenía muchísima duda de que hubiera enfermedad, lo ideal hubiera sido mandar ese ganglio o esos ganglios sospechosos a un estudio transoperatorio, se le llama, que es la paciente dormida durante la cirugía, se quitan, se retiran esos ganglios y se envían para que un patólogo, que es un especialista que revisa los tejidos del cuerpo con un microscopio, nos diga si hay enfermedad en ese ganglio o en esos ganglios o no. En ese escenario, si hay ganglios enfermos y estás en un escenario de una mastectomía, lo indicado es quitar todos los demás. ¿De acuerdo? No sé si ya quedó claro. Y la mastectomía simple es la mastectomía en la que únicamente se quita la mama y los ganglios no se quitan. Ahora, normalmente si no se quitan, se hace otro procedimiento que no sé si vayan a preguntar más adelante o luego lo comentamos, que se llama ganglio centinela. Entonces, la simple es la pura mama, la radical es mama más axila. Ok, entonces entre mastectomía total y radical no habría alguna diferencia. Sí, o sea, simple es la misma que total, porque Ok, se quita toda la mama. ok. Que lo que Muchas, pasa es que simple, puede ser total, o sea, simple y total son sinónimos, hagan de cuenta. Es lo mismo. Porque mastectomía per se, la palabra mastectomía es toda la mama fuera. Luego le ponen mastectomía parcial, por ejemplo. Ese es un término no muy correcto porque cuando no se quita la mama, el término correcto es cirugía conservadora. Porque pues es conservar la mama, ¿de acuerdo? Entonces, mastectomía simple o mastectomía total es la pura mama. Mastectomía radical es la mama con los ganglios. ok. Muchas gracias, doctor.
Aquí nos preguntan también sobre algunos cuidados posoperatorios y en particular si se puede hacer algún masaje en la parte operada y pues después de cuánto tiempo queda dolorido esa parte. Ok, ahí depende primero del tipo de cirugía, ¿de acuerdo? Es más largo, o es más larga la recuperación cuando se hace una mastectomía que cuando se conserva la mama, porque es una incisión más grande. Se quita la mama completa y entonces queda una incisión, queda una rayita. Esa cirugía más o menos las pacientes se recuperan en promedio, y recupera me refiero a que ya casi no haya dolor, de que la cicatriz ya esté bien formada, etcétera, más o menos en 15 días. En promedio, puede durar más, puede durar un poco menos, 7 días, 10 días. Pero en promedio, el dolor disminuye, la cicatriz se forma, se quitan los drenajes, porque también tenemos que dejar, cuando se quita la mama completa, ocurre mucha inflamación en los tejidos que se quedan y entonces se tiene que dejar una manguerita, que nosotros le llamamos drenaje, para sacar todo ese líquido inflamatorio, porque si no se acumula. Cuando se acumula no es algo deseado. Entonces, para quitar esa manguerita, para que ya esté completamente cicatrizado, para que haya mucho menos dolor, para que la movilidad pueda regresar, no perfectamente, pero un poco más a como era antes, en una mastectomía más o menos, en promedio son 15 días, son 2 semanas, si todo sale bien. Pueden ser hasta 21 días, puede ser un poco menos, 7, 10 días. El dolor puede permanecer dependiendo de la extensión de esta mastectomía. Si es una mastectomía radical, como ya vimos, si se quitaron los ganglios, entonces la recuperación tarda más tiempo, porque en la axila tenemos ganglios que están rodeados de estructuras vasculares, de venas, de arterias, etc. Y entonces el quitar eso inflama más. Una mastectomía radical más o menos tiene un promedio de recuperación de 21 días. Puede ser más, puede ser un mes o pueden ser menos 15 días, pero sí es un poco más larga. El dolor regularmente casi siempre se quita en ese tiempo, pero lo que puede permanecer son sensaciones cuando es mastectomía de, por ejemplo, entumecimiento, adormecimiento, calambres o sensación eléctrica, así como punzadas. Eso puede permanecer, es variable, pero puede llegar a permanecer hasta algunos meses, 3 meses, 4 meses, dependiendo de la extensión. ¿Y esto por qué pasa? Porque cuando se quita la mama completa, se seccionan los nervios que nos dan esa sensibilidad en la mama. Y ahí radica pues lo que pueda ocurrir, que puede durar más tiempo. Normalmente, pasando 6 meses, la paciente ya tiene una recuperación completa de una mastectomía. Cuando es una cirugía conservadora, que es una cirugía más pequeña, porque no se quita toda la mama, se quita únicamente el tumor, regularmente la recuperación en promedio es a los 10 días, 7 días. Y queda pues un poco de molestia, queda un poco de sensación, por ejemplo, de un nódulo o una bola, que es más que haya quedado tumor, la inflamación, porque como no se quita la mama, ese espacio que queda vacío donde estaba el tumor se vuelve a unir con suturas y eso se forma una cicatriz. Y esa cicatriz se siente como un nódulo, se siente duro. Eventualmente eso resuelve conforme pasa el tiempo y entonces en cuanto a dolor y en cuanto a sensación de malestar o de calambres como en la mastectomía, sí la cirugía conservadora tiene una recuperación más rápida, bastante más rápida. Ok, muchas gracias. Y ahora hablando un poco sobre el periodo preoperatorio, aquí nos preguntan, hay algunas pacientes que están actualmente en quimioterapia y posteriormente van a recibir cirugía. Entonces, si hay algunos cuidados que pueda darnos generales como para prepararlas antes de la cirugía. Pues de manera preoperatoria realmente no hay cuidados especiales, o sea, es pues estar tranquilas. Normalmente la quimioterapia se da, tiene un término, la indicación para hacer la cirugía después de la quimioterapia pues regularmente no puede ser inmediata,
porque la quimioterapia pues tiene algunos efectos en el organismo, sobre todo esta alteración en el sistema inmunológico, en las defensas, y entonces es por eso que la cirugía la indicamos nosotros entre 3 semanas, 3 y 4, a lo mucho 5 semanas después de que termina la quimioterapia, para que estas defensas estén pues funcionando bien y entonces la cirugía se realice sin ningún problema. Pero cuidados previos al procedimiento realmente no es necesario, no hay ninguna necesidad de algún tipo de preparación. Ahora, en el postoperatorio, que es lo que habían preguntado un poco relacionado con esto del estarse haciendo masajes, en el postoperatorio inmediato, que es prácticamente las primeras 48 horas después de la cirugía, no está recomendado ni tocarse ni estarse manipulando. Yo recomendaría que este tipo de masajes, por ejemplo, que es más en las cirugías conservadoras porque queda todavía la mama, se haga después del mes de haber sido operadas, ya que hay una cicatriz más sólida. Como les comento, en la cirugía conservadora se palpa, se siente como durito, sin ningún problema pueden andarse masaje. Y sí ayuda un poco pues obviamente a la sensación de que pues ese masaje va a disminuir esta cicatriz poco a poco. Y también importante, pues el estarse como adaptando al momento de tocarse a cómo es que queda su mama después del procedimiento. En las mastectomías realmente el darse masaje no ayuda en realidad porque como ya comentamos, ¿no? Ya no hay tejido, ya no queda mama y entonces pues queda únicamente en la piel y atrás de la piel un músculo que está en el pecho que se llama pectoral. Pero sí, en los postoperatorios yo diría que a partir de un mes. En lo demás, por ejemplo, eso es bien importante porque los cuidados de las heridas a las pacientes siempre les hacen ruido y pues, es completamente lógico. Los cuidados realmente no tienen que ser extraordinarios, siempre y cuando la herida se tenga, sea una conservadora o sea una mastectomía, siempre y cuando la herida se tenga limpia y seca, no se necesita ningún otro tipo de cuidado más especial. O sea, el jabón que se usa en casa es el jabón que hay que usar, no es necesario poner ningún tipo de sustancia en la herida, ningún tipo de derivado de hierbas, ningún tipo de ungüento, ni pomadas, ni estar o sea, cada cuantos, no sé, 6 horas o cada 8 horas estarse lavando tampoco es necesario. Siempre y cuando esa herida esté bien seca y esté limpia, no es necesario ningún otro tipo de cuidado. Me refiero limpia en su baño normal, en tu baño pues te lavas tu herida suavecito con tu mano, te lavas donde está el drenaje si te operamos de la axila, te secas muy bien y ya que esté bien seco, te cubres con una gasita y después te pones tu apósito y te pones lo que siempre les dejamos, que les dejamos normalmente un top, una talla más chico que el que normalmente usan para sus mamas. ¿Y esto por qué? Porque el top lo que hace es, como es elástico y aprieta, por así decirlo, mantiene esta compresa, que es como una gasa grande esponjosa, la comprime y entonces empuja el tejido de lo que quedó de ese espacio vacío, el tejido de la piel con el pectoral, lo mantiene pegado y entonces lo que hace el cuerpo, sí que se queda pegado, empieza a hacer nuevamente circulación para que se nutra ese espacio y entonces se forma una cicatriz normal. Y en las conservadoras no se pone el apósito, no se pone el algodón porque pues las pacientes conservan su mama y entonces lo que se hace es se les pone nada más el top más pequeñito para que moldeen de alguna manera la mama, tengan esa forma y entonces esa cicatriz que se va desarrollando, que se va formando conforme va pasando el tiempo, se forme de acuerdo a la forma de la mama. Es principalmente la indicación de dejar ese top. Pero de ahí en fuera, en los postoperatorios, obviamente hay que estar al pendiente de las heridas, porque a veces se pueden abrir, a veces se pueden infectar, que es poco probable, pero puede llegar a ocurrir. Pero fuera de ahí, pues obviamente si ocurriera un infortunio como esos, lo que hay que hacer es acudir a sacar una cita, ¿no? Adelantar su cita para que revisemos. Ok, Si no les queda claro algo, díganme, porque luego uno piensa que le entienden a uno y no le entienden. ok, si no quedó claro, ahorita que nos vayan preguntando en el chat. ¿Sí? ¿Y todas las pacientes van a pasar por una cirugía o de qué depende? Sí, desde finales del siglo XIX, todo cáncer de mama potencialmente curable
tiene que pasar por cirugía. Todas. Cuando el cáncer no se puede curar porque haya enfermedad en órganos lejanos de la mama, o sea, en los pulmones, o en los huesos, o en el hígado, en otra parte del cuerpo, estamos hablando de una enfermedad que ya no es curable. Que el que no sea curable no quiere decir que ya todo esté perdido y no haya nada que hacer, no. Lo único que quiere decir es que no se puede curar y que es una enfermedad, pues que el tiempo que dure en la paciente se va a tener que estar controlando de manera continua, ¿de acuerdo? Una enfermedad curable es aquella en la que los tratamientos que nosotros vayamos a darles, después de esos tratamientos, se van a suspender y la paciente va a estar en vigilancia. Vamos nosotros nada más a estar pendientes que no vaya a volver, ¿de acuerdo? Entonces, toda enfermedad en mama, todo cáncer de mama curable, tiene que pasar por cirugía. El tratamiento pilar en el cáncer en general, en los tumores sólidos, no se diga en mama, es la cirugía, es el procedimiento quirúrgico. Se han hecho esfuerzos en diferentes partes del mundo para ver en qué caso se pudiera omitir la cirugía, pero no hemos llegado todavía a ese punto de que se pueda omitir, porque a veces pasa, que en las imágenes no hay nada y parece que desapareció, e incluso se pueden tomar biopsias y ya no tener tumor, pero al momento de hacer la cirugía en la que se reseca más tejido, aunque no se quite la mama, pero se hace una conservadora y se quita más tejido, donde estaba el tumor que se trató, se encuentra tumor. Y entonces eso nos da dos cosas. Uno, un control ya adecuado, porque pues ya lo quitamos. Y dos, información de que ese tumor no se erradicó por completo con la quimioterapia. Y entonces que pueda ser necesario entonces dar más tratamiento en la posteridad. Pero sí, prácticamente, seguramente han escuchado ustedes todo el tiempo en las consultas o los estadios 1 al 3, que son enfermedad curable, el tratamiento es finalmente cirugía. Después de la quimio, antes de la quimio, antes de la radio, con, sin y a pesar de quimio, con, sin y a pesar de radio, es cirugía. Ok, muchas gracias, doctor. Y en relación a esto, ¿en qué casos se decide hacer una cirugía conservadora? Y aquí voy a unirlo con otra pregunta que dice que en caso de tener ganglios afectados, entonces lo más viable es una mastectomía radical. Es una buena pregunta la segunda pregunta. La primera pregunta, como habíamos comentado, o sea, las indicaciones genéricas para hacer una cirugía conservadora es cualquier tumor en el que el resultado cosmético no se comprometa, en el que el estado de los márgenes, o sea, el que quitarlo completo no se comprometa, puede ser llevado a una cirugía conservadora. Entonces estamos hablando de que todo tumor que no ocupe más de una tercera parte de la mama, incluso ocupando, pero eso ya ahorita lo platicamos, pero todo tumor que no ocupe en gran cantidad una mama, todo tumor que tenga una relación buena con la mama, hay pacientes que tienen tumores chiquitos, pero también tienen mamas muy chiquitas. Y entonces ahí lo que se va a comprometer es, si yo quito todo el tumor y dejo la mama, esa mama después va a necesitar radiación, porque es algo importante también. Todas las cirugías conservadoras requieren de radiación después. Todas. Las mastectomías no necesariamente. Entonces, más que indicaciones para ser conservadoras, yo les daría las indicaciones, entre comillas, para hacer mastectomías, que es tumores muy grandotes, tumores en los que al quitarlos deformen la mama, pacientes que no puedan recibir radioterapia por alguna condición. Hay enfermedades, por ejemplo, como la esclerodermia o un lupus eritematoso sistémico, pero que esté activo, que no podemos radiarles la piel porque genera una reacción inflamatoria y eso sale peor. Pero en general eso, o que la paciente no quiera, que esa también es una indicación que a veces a algunos colegas se les pasa, pero si la paciente no quiere su mama, y es una mama enferma, eso también es una indicación de quitarlo. Entonces, principalmente esas son las indicaciones para quitarlo. De ahí en adelante, y cáncer de mama inflamatorio, ese es otro, que es un tipo de cáncer de mama muy agresivo,
en el cual regularmente no es posible conservar la mama. Pero fuera de eso, inflamatorio o que afecte muchísimo a la piel. Pero fuera de eso, en casi cualquier otra paciente se hace cirugía conservadora. De hecho, aquí en el INCAN se publicó por parte del equipo un estudio recientemente de las tendencias en nosotros hacer cirugía conservadora en comparación con la mastectomía. Y afortunadamente, pues como ya hay más terapias por quimioterapia que disminuyen los tamaños de tumores, como ya hay otros métodos de tratamiento que ayudan a las pacientes a que vivan más, a que recurran menos, conforme ha pasado el tiempo, el índice de mastectomías ha ido disminuyendo y el de cirugías conservadoras ha ido aumentando. Entonces, prácticamente, salvo esas indicaciones que les dije, un tumor muy grande, un resultado cosmético inadecuado, que no se pueda radiar, o enfermedad por cáncer de mama inflamatorio, casi en cualquier otra situación se puede hacer una cirugía conservadora. Y la otra bien importante, si tienes ganglios afectados, ¿se te tiene que hacer una mastectomía radical? La respuesta es no, no necesariamente. La mama y la axila, si bien están muy conectadas y están íntimamente relacionadas, pueden recibir tratamientos diferentes dependiendo del tipo de cáncer que se tiene, del tipo de respuesta que tuvo ese cáncer, de quién vio y valoró ese cáncer y obviamente de las necesidades de la paciente. Puede pasar que tú tienes un tumor, por ejemplo, de 4 centímetros, casi grandote, ¿no? Hagamos un caso así, muy, muy exagerado, que ni es tanto, por desgracia, que sí pasa. Un tumor de 4 centímetros. Y en tu axila tienes enfermedad. ¿Qué se te puede hacer de entrada? Cirugía con una mastectomía radical. Se quita la mama completa con todos los ganglios, porque hay enfermedad grandota en la mama y porque hay enfermedad en los ganglios. Pero si el cáncer de mama que tienes es un tipo de cáncer que responde mucho a la quimioterapia y se hace pequeñito por la quimioterapia, y esos ganglios que tienes es un ganglio, uno solo afectado, se puede optar por poner un clip en ese tumor, poner una marquita como los clips de la que usamos en las hojas, pero es muy pequeño, es un clipcito de 2-3 milímetros. Se deja un clip en el tumor, se deja un clip en el ganglio que está enfermo, se da quimioterapia y se espera una respuesta. Si ese tumor de 4 centímetros acaba midiendo 2 centímetros, 1,5 centímetros, 2,5 centímetros, qué sé yo, lo suficiente como para que al quitarlo tu mama no vaya a deformarse o sea menos probable. Y si acá el clip en los ganglios se pone también, se puede incluso hacer una cirugía conservadora y un procedimiento muy especializado que se hace en pocos lugares, como acá, que se llama disección selectiva de axila, que es ir por ese ganglio que estaba enfermo que tenía el clip, por otros 2 ganglios que se llaman ganglios centinela, que son los ganglios que pudieran tener tumor también, revisar si hay enfermedad ahí durante la cirugía, y si el ganglio con clip tiene enfermedad todavía, le quitamos el resto de los ganglios. Si el ganglio con clip ya no hay nada, le dejamos la axila en paz. Entonces, el que tú tengas enfermedad en tu axila no necesariamente quiere decir que te vayan a hacer una mastectomía radical. O incluso, si tienes enfermedad en tu axila y un tumor chiquito en tu mama, se te puede hacer una cirugía en tu mama sin quitarte tu mama y en tu axila sin quitarte todo lo de la axila. Pero serían 2 cosas distintas. Entonces, el tener ganglios no es igual a me tienen que quitar la mama. ¿De acuerdo? Que eso es como que lo más importante que hay que en esa pregunta. O sea, porque a veces piensan, híjole, es que tengo los ganglios afectados, me tienen que quitar la mama. No. La mama es una cosa y los ganglios es otra. Están muy interrelacionados, una lleva a la otra, pero no quiere decir que haya que quitar la mama si están enfermos los ganglios. Ok, muchas gracias, doctor. Aquí nos preguntaban también justamente sobre el clip, que el clip para qué se pone. El clip, como les expliqué ahorita, normalmente cuando hay tumores que responden a la quimioterapia de una manera importante, a veces desaparecen, a veces ya no se ven o ya no se tocan. Y si nosotros queremos conservarle la mama a la paciente, pues imagínense dónde quitamos, dónde cortamos, si ya no se ve nada o si no se toca.
Entonces los clips en la mama se dejan para que si hay una respuesta espectacular que ocurre en ese tumor, nosotros ya nada más vamos a donde está el clip y alrededor del clip. Y entonces ese clip después de la terapia, si hay una respuesta importante, a ese clip nos van a poner una guía, que es como una especie de alambre, el día de la cirugía, que atraviesa el clip y nosotros entonces en la cirugía, por ese alambrito, nos va conduciendo hacia donde está el clip, cortamos alrededor, sacamos esa pieza, dejando la mama, y revisamos que esté el clip, y después el patólogo si quedó tumor o no quedó tumor. Eso es en la mama. En la axila se pone cuando hay un ganglio axilar que está enfermo. Entonces, o sea, el radiólogo ve un ganglio sospechoso, dice, ay, ese ganglio está feo, está grandote, está muy grueso, lo voy a biopsiar, no vaya a ser que esté enfermo. Al momento de tomar la biopsia del ganglio, mete un clip también, y entonces, híjole, sí sale enfermedad. Bueno, pues nomás era uno. ¿Ya lo tienes clipado? Sí. ¿Para qué? Para que después en la cirugía no tengamos que quitar todos los ganglios del axil. ¿Qué es lo que se hace? Se quita ese clip, ese ganglio con el clip, junto con otros dos ganglios, aunque no estén clipados, y se revisa. Si ese ganglio sigue enfermo después de la quimio, entonces le tenemos que quitar el resto, porque quiere decir que esa enfermedad no respondió adecuadamente a la quimioterapia y se pudo haber brincado, por así decirlo, a otros ganglios y no lo sabemos, entonces hay que saber. Y es por eso que se quita todo. Si no, entonces no pasa nada. No hay una respuesta desfavorable, se quitó nada más el que estaba enfermo, ya no está enfermo, los otros dos tampoco, pues ya no quitamos más. Ok, muchas gracias. Ahora pasando un poco hacia la parte de la cirugía de reconstrucción, ¿en qué momento y en qué casos se recomienda la operación de reconstrucción? Y aquí nos hablan de un caso en particular en el cual hay varios tumores y ganglios afectados y en ese caso sería, se sugeriría la operación de reconstrucción. Sí, ocurre en algunas ocasiones y es algo relativamente frecuente que aunque sea un tumor pequeño, hay más tumores pequeños alrededor o incluso lejos. Entonces, a eso se le llama multifocalidad o multicentricidad. ¿Qué quiere decir entonces? El tumor predominante es el que nosotros tomamos para hacer todo, para tapificar, para dar terapia sistémica antes de operar, etc. Pero puede haber otros más pequeños alrededor y lo suficientemente lejos como para que la resección completa del cáncer comprometa, nuevamente como ya habíamos comentado, comprometa la estructura de la mama. Y entonces en esos casos, lo más recomendable es quitar la mama completa y hacer una reconstrucción. Entonces, otra vez repito, puede ser un tumor pequeño, pero que sea multifocal. Y eso entonces, ¿qué quiere decir? Que tenga tumores alrededor. Pero muy lejos, ¿eh? Puede haber muy lejos, aunque estén pequeñitos. Y ahí lo seguro para la paciente, pues es no nada más quitar el pequeño predominante, es quitar toda la mama para estar seguros de que no se deja nada de enfermedad y es cuando se proponen las reconstrucciones. Los ganglios, a veces, si están afectados y es un tumor multifocal, pues lo indicado es hacer una mastectomía con reconstrucción y si están afectados los ganglios, como ya hemos comentado, y no se dio quimioterapia antes, pues entonces quitar los ganglios completos, ¿no? Hacer una disección radical de axila. Pero sí, está completamente indicado quitar toda la mama, aunque a veces sea el tumor predominante pequeño, sí. Y esa indicación se llama multifocalidad, bueno, más bien multicentricidad. Ok, me voy a regresar a la pregunta con relación al clip que hicieron una ahorita y mencionan, a mí me pusieron 3 clips en mi mama, pero en mis ganglios no me pusieron nada. ¿Tendría que comentárselo al médico? No, porque recordemos que el clip se pone en los ganglios cuando el ganglio se demuestra enfermo.
¿de acuerdo? Si no te pusieron ningún clip en tus ganglios, quiere decir que tus ganglios se vean normales. Y entonces no es necesario porque se espera que no haya ninguna enfermedad ahí. Al ganglio se le pone clip únicamente cuando se sospecha que esté enfermo, para que cuando se quite ese ganglio con el clip, lo revisemos y corroboremos si estaba enfermo o no. Si no les ponen clips en sus ganglios, esténse tranquilas, porque eso quiere decir que el radiólogo ni nosotros vimos enfermedad que nos hiciera sospechar enfermedad en sus ganglios. Ok, y una que también está relacionada, ¿hay algún factor que determine en qué momento se pone el clip? Idealmente se pone una vez que se hace el diagnóstico. O sea, me refiero al diagnóstico, aquí por ejemplo en el INCAN, una vez que ya sesionamos el caso y que ya tenemos bien determinado qué vamos a hacer, por qué, etcétera, entonces se pone el clip y ya se da la terapia sistémica, o sea, la quimioterapia. Si no se pone en el momento, lo ideal es que se ponga el clip antes de que haya una respuesta a la quimioterapia. Entonces, se puede poner el clip un mes después de que haber empezado la quimioterapia. Mientras más tiempo pase para ponerse el clip, obviamente es más probable que ese tumor se haga chiquito y ya después no se encuentre dónde ponerlo. Pero no es lo común. Normalmente algo bien, o sea, bien planeado, se pone o un par de semanas después de haber tomado la decisión de darle la quimio, o durante el primer o segundo ciclo de la quimio, para que todavía haya tumor, porque a veces les digo, a veces desaparecen, o a veces son muy pequeñitos y se dificulta poner los clips, porque se ponen por ultrasonido normalmente. Ok. Otra pregunta con relación a la reconstrucción es si hay desventajas de la reconstrucción mamaria. La principal desventaja que yo le vería es, bueno, tiene algunas, pero la principal desventaja es que al perderse el tejido, la sensibilidad sí se puede comprometer de manera considerable. Hay muchos tipos de reconstrucción. Es bien importante también aquí recalcar que la reconstrucción puede ser, depende si te quitan tu mama completa o si te quitan el tejido de la mama, de la glándula, y te dejan tu piel y tu pezón. Cuando se deja la piel y el pezón, se procura a toda costa respetar los nervios que nos dan sensibilidad en la mama, que le dan sensibilidad en la mama a la paciente, pues para que tenga sensibilidad. Pero no siempre es posible o no siempre se conserva de la mejor manera. Entonces, es completamente evidente que si haces una mastectomía, si quitas toda la mama completa, con todo y el pezón y la gran cantidad de piel que se quita en una mastectomía normal, una mastectomía simple o total, como ya lo platicamos, la sensibilidad va a disminuir mucho. Si se hace una reconstrucción, por ejemplo, con tejido de la misma paciente, por ejemplo, hay un tipo de reconstrucción que del abdomen, como que del gordito del abdomen, se corta un pedazo y luego se pone acá arriba. Y eso es muy bueno en pacientes gorditas, por ejemplo, porque les quitamos grasa del abdomen y se las ponemos en la mano. Y entonces, pues está padre. Pero la sensibilidad, obviamente, no se puede tener sensibilidad en un tejido que viene de otro lado. Todavía no se puede. Hay muchos estudios, hay muchas especialidades, bueno, principalmente cirugía plástica, que tratan de reproducir esa sensibilidad, pero no se ha logrado obtener una adecuada satisfacción por parte de las pacientes en cuanto a sensibilidad con este tipo de reconstrucciones. Hay otras reconstrucciones, por ejemplo, poniendo implantes. Y se ponen implantes, igual es lo mismo. Si te dejamos tu piel y tu pezón y ponemos un expansor y luego un implante, va a haber mayor sensibilidad que si quitamos toda la mama y te ponemos nada más el implante y se queda la pura piel con la cicatriz. No sé si eso les queda claro, eso es bien importante porque no es lo mismo hacer una mastectomía simple o total en la que se quita así como un ojal el pezón con tejido alrededor y todo alrededor de la mama, que así se hace una incisión pequeñita alrededor del pezón, se quita la mama por dentro y por esa incisión pequeñita se mete un implante. Eso es bien diferente. Entonces, ¿qué desventajas hay de las reconstrucciones? Si son en una mastectomía simple, la sensibilidad definitivamente yo pensaría que es una desventaja.
En una mastectomía preservadora de piel y de pezón, una desventaja puede ser la disminución en la sensibilidad. Y otra desventaja también puede ser que si la paciente, porque todas las pacientes tienen las mamas distintas, si la paciente tiene sus mamas, por ejemplo, normalmente muy tóxicas, o sea, hacia abajo, colgadas, y pues se le va a quitar esta mama que está enferma y se le pone una reconstrucción con un implante, no se van a ver igual. Entonces, eso también es algo que hay que tener muy consciente y muy claro, que es, las mamas nunca van a quedar igual, ¿no? Si se reconstruye con un implante, si se reconstruye con el mismo tejido, si se hace una cirugía conservadora, si se hace una cirugía oncoplástica, la mama nunca va a quedar exactamente igual. Se va a hacer todo lo posible porque quede bonita, porque se reconstruya, pero nunca va a quedar exactamente igual. Entonces, obviamente, si tú pones una reconstrucción en una mama y en la otra mama sana no está reconstruida o no tiene un implante, no se va a ver igual. Sí se va a ver claramente una discrepancia, ¿no? Se va a ver claramente distinto. Entonces, ahí podría ser otra desventaja. Pero realmente más que desventajas, pues son pros y contras, ¿no? O sea, es la reconstrucción, pues habrá quien dice, pues es que yo no la quiero, mejor quítamela. Pues bueno, la ventaja de la reconstrucción es no tener la mama y tener un implante. Ok, muchas gracias. ¿Y qué riesgos existen de afectar la reconstrucción si la radioterapia se planea después de esta? Esa es una buena pregunta. La radioterapia tiende a hacer en las reconstrucciones que son inmediatas. Ese es otro concepto que hay que saber. La reconstrucción puede ser inmediata o tardía, ¿de acuerdo? Entonces, una reconstrucción inmediata quiere decir, en el momento en el que yo quito la mama, la reconstruyo, con lo que sea, con el mismo tejido de la paciente, con un expansor. Bueno, principalmente con esos dos. La tardía es, voy a quitar la mama y no la voy a reconstruir. Dejémosle un expansor, que es una bolsa, una especie como de bolsa hueca, que se mete en donde va a ir el implante en el futuro y paulatinamente, conforme va yendo a citas con el cirujano plástico, a la paciente se le va inyectando solución salina, o sea, agua estéril, para ir aumentando el volumen de la piel y de este tejido que está alrededor. Ya cuando esté listo, cuando esté el volumen deseado, se somete la paciente a otra cirugía, se saca ese expansor y se pone un implante. Entonces, la tardía es eso, hasta después. La reconstrucción inmediata, pues es en ese momento implante directo o en ese momento tejido autólogo, o sea, de la misma paciente directo. En la reconstrucción inmediata con implantes, existe el riesgo que al dar radioterapia ocurra algo que se llama contractura capsular. Los implantes pues son como bolsas que tienen adentro diferentes sustancias. Y esos implantes pues en la capa que recubre, al momento de ser radiados, provocan una respuesta inflamatoria en la piel y en los tejidos, que junto con la respuesta inflamatoria que produce el implante, porque es un cuerpo extraño, el implante se contrae y se puede deformar. Se puede hacer más chiquito y se puede cambiar de forma si se hace inmediata. ¿Cómo se puede evitar esto? Haciendo una reconstrucción tardía. O sea, dejando un expansor, dar la radioterapia y poco a poco ir recuperando el volumen del tejido que tenía la mama. Entonces, o sea, ¿qué riesgos hay? Más que un riesgo, pues es en la planeación. Si yo pongo un implante de primera instancia, sin poner un expansor, o sea, sin una reconstrucción inmediata, y en una piel que me quedó muy delgadita, en una paciente que seguramente va a necesitar radioterapia, pues sí hay más riesgo de que se abra la herida, de que se exponga el implante y se pierda, etcétera, ¿no? Entonces, ahí lo que se hace, pues regularmente para mayor seguridad, es una reconstrucción tardía. Si va a ser con implante, entonces se pone un expansor y hasta que se recupere el volumen y ya recibió la radioterapia, ya han pasado meses de que haya recibido la radioterapia, una segunda cirugía donde ya se ponga el definitivo. Si es con tejido autólogo, ahí no hay tanto rollo porque es el mismo tejido de la paciente. Entonces, una vez que ese tejido autólogo se haya consolidado, se haya integrado a la nueva parte del cuerpo a la que pertenece, se puede dar radiación con mucho mayor seguridad.
Y entonces ahí volvemos a lo mismo, es cuestión de que la paciente y el médico discutan, ¿no? Y propongan, o sea, ¿sabes qué, doctor? Yo quiero un implante. Bueno, pues te vamos a radiar, yo no recomiendo que te lo pongamos una vez, yo recomiendo que se te ponga un expansor y después, vamos, demos un implante. Ok, muchas gracias. ¿Qué pasa cuando los ganglios del tórax son afectados y me dicen que son inoperables? Eso es bien importante. Los ganglios del tórax, depende de qué parte del tórax pertenezcan. En el tórax nosotros tenemos, pues es una estructura muy grandota, ¿no? Hay ganglios de algo que se llama cadena mamaria interna, que es aquí como que aquí en medio, y esos ganglios no se pueden quitar, pero todavía pertenecen al grupo de enfermedad que se puede curar. Y entonces esos ganglios, aunque no se quiten, la quimioterapia y la radioterapia se van a encargar de controlar su crecimiento o de destruir el tumor que esté en esos ganglios. Y eso es parte del tórax. Si estamos hablando del tórax ya adentro del tórax, porque esta cadena mamaria interna, les digo, pasa atrasito de las costillas y a un lado del esternón. Pero si hay ganglios afectados, por ejemplo, en un espacio que se llama mediastino, o alrededor de las ramas de los bronquios que salen hacia los pulmones, ahí estamos hablando de una enfermedad que ya no es curable, que es una enfermedad etapa 4, ya no es etapa 3. Y en las etapas 4 no tiene ningún beneficio entrar y abrir el tórax y sacar esos ganglios, porque son cirugías muy grandes, son cirugías más peligrosas que una mastectomía, y no se ha demostrado un beneficio de hacer este tipo de procedimientos en cuanto a el beneficio que se da en supervivencia de las pacientes si se les da el tratamiento de quimioterapia y radioterapia cuando están en una etapa que ya no es curable. Entonces habría que saber ahí bien a qué tórax, o sea, qué ganglios en el tórax nos referimos, ¿no? Si son los de la mamaria interna o si son los del mediastino o si son en otra parte del tórax. Porque si son los de la mamaria interna, generalmente los ganglios que se operan son los que están en la axila, entre los pectorales y cuando se da quimioterapia y no hay respuesta y hay enfermedad todavía residual, en los que están abajo de la clavícula. Arriba de la clavícula ya no se opera, en el cuello ya no se opera, en el tórax, en la parte interna del mediastino ya no se opera. Porque no les ayuda, pues, o sea, no les damos beneficio operándoles. Ok, retomando un poco la parte de la cirugía de reconstrucción, para el segundo tipo de reconstrucción del que hablaba, ¿simetrizan las dos mamas? Eso sería lo ideal. Aquí el detalle es este, ¿no? O sea, lo ideal en todo caso, si se necesita una reconstrucción, se requiriera para que fuera un resultado cosmético adecuado de una simetrización contralateral. Y eso es lo que yo quisiera hacerle a todas las que quisieran reconstrucción y las que quisieran mastectomía. En una instancia pública es difícil, porque los recursos no se pueden destinar a una mama que está sana, porque entonces ese implante o ese expansor o esos dos, pues es mejor que se destinen a una paciente que está enferma. Pero sí, o sea, idealmente, por supuesto que esa es una buena opción. Y ahí nos quitamos esto de que, ay, ¿qué tal si me quedan disparejas? Pues no pasa nada. Quitamos la que está enferma, dejamos la piel con el pezón, te ponemos un expansor o te ponemos un implante y la otra te la arreglamos para que queden simétricas y ya las dos queden igual. Sí, sí, por supuesto que se puede. Ese es un escenario muy bonito. La cosa es pues tener el recurso, ¿no? Ese es el detalle siempre. Ok, aquí nos preguntan también, yo tuve una cirugía radical y no me pusieron expansor y aún me darán radioterapia, ¿aún soy candidata a una reconstrucción? Sí, a una reconstrucción tardía. Eso es algo también que se puede. Que no es igual de fácil si no se puso un expansor antes, pero no pasa nada. O sea, candidata sí se puede. Aquí el detalle es este. O sea, hay que ver qué tanto es necesaria una segunda cirugía, qué tanto la quieres, qué tanto tú sientes que la necesitas para ofrecerla. Pero sí, eso pasa. Cirugía, mastectomía radical
con radioterapia. Meses después, la paciente está bien, quiere reconstrucción. El plástico, el cirujano plástico puede sin problema valorar una reconstrucción tardía. Ok, aquí nos preguntan con relación a los temas anteriores, ya vamos terminando, ya solo serán 2 preguntas más. Sí, con Nos calma. preguntan si a mí me diagnosticaron ganglios afectados y no me pusieron clips, ¿por qué? Eso es bien variable. Normalmente, como lo comentamos ahorita, y está bien que vuelvan a preguntar lo mismo porque se refuerza. Cuando hay un solo ganglio afectado, es cuando está indicado poner un clip. Si hay más de uno, o si hay un conglomerado, o sea, si hay muchos, o si están pegados todos, lo que se tiene que hacer es quitar toda la axila completa, todos los ganglios completos. Hasta el momento no se ha podido demostrar el mismo beneficio con riesgo en pacientes que tienen más de un ganglio enfermo y se les da tratamiento sistémico. Eso también es importante. No sé si en tu caso te dieron quimioterapia antes, porque si no te dieron quimioterapia antes y de entrada tenías varios ganglios enfermos, lo indicado es quitarlos todos. Y es que no a todas se les tiene que dar quimioterapia antes. Eso es algo bien importante también. Tenemos que valorar riesgo, beneficio, edad, tipo de cáncer, etcétera, ¿no? Pero no es malo que no te hayan puesto clips si tenías varios ganglios enfermos y te quitaron todo lo de tu axila. No es algo malo. Ok, también nos preguntan, ¿el KI 67 influye en la toma de decisión para el tipo de cirugía? Para el tipo de cirugía, no. Nosotros para la cirugía es lo que les expliqué. Cómo son las mamas de la paciente, de qué tamaño está el tumor, dónde está el tumor y qué tipo de abordaje, por dónde le voy a entrar a quitar. Y si es multifocal, lo que ya vimos, ¿no? Si es multifocal, multicéntrico, si hay mucha enfermedad en otros lados. Hay veces que el tumor mide 1 centímetro y la paciente tiene mamas grandes, pero en toda la mastografía está llena de microcalcificaciones, que son unas alteraciones compatibles con que haya muy probablemente tumor ahí. Y entonces no es seguro en ese caso para la paciente quitarle el puro tumor y dejarle esos calcios, ¿no? No siempre se tiene que valorar con un equipo multidisciplinario como se hace, pero usualmente sí es de, híjole, pues si tiene mucho de lo que parece que es enfermedad, más vale quitarlo. Y ya vi la respuesta de que si te dieron quimios, lo más probable es que hayas tenido, Paola, lo más probable es que hayas tenido más de un ganglio afectado. Y ahí sí no está indicado ponerte clip, porque no hay un beneficio. Entonces ahí lo indicado sí va a ser pues quitar todos tus ganglios. Y la otra de acá arriba, perdón, es que dice Catalina, dice, pero a mí sí me van a hacer simetrización. Pues está genial, pues qué bueno. Sí, es que es lo que nos gustaría a todos. O sea, a las que se les hace mastectomía, pues ojalá que se les pudiera hacer, o sea, poner expansor, luego implante y simetrizar, pues sí, sería lo ideal. Pues parece que hasta aquí fueron todas las preguntas, doctor. Te agradecemos infinitamente tu paciencia, tu tratar de traducirnos toda la complejidad de lo que tú has aprendido en muchos años, ¿no? Y bueno, la verdad es que agradecerles a ellas que se den la oportunidad también de preguntar. O sea, la idea es que ustedes sientan que estos espacios que son poco frecuentes realmente, ¿no? De tener una oportunidad de poder decirle todas las cosas que se te ocurren a un médico especialista, ¿no? Porque también eso es muy valioso, que se hagan más grandes y esta es una manera también de ir viendo cómo agarrar el poder, ¿no? Como famosamente empoderarnos se diría. Y bueno, pues estamos realmente muy contentas de estar aquí, todos y todas, y bueno, no sé tú cómo te sientes, doctor, de las preguntas. Bien, pues me gusta. O sea, o sea, pasen la voz ustedes y pregunten. Esta enfermedad, pues es una enfermedad difícil, como todas las enfermedades, pues, pero yo que me dedico a esto veo que, pues sí, es una enfermedad difícil y pues, digo, nuestro trabajo no nada más es operar y quitar y curarlo, ¿no? O sea, es responderle sus dudas, sus inquietudes y que ustedes estén cómodas. Entonces, pues, con toda confianza, pregunten. Y pues yo encantado, pues me encanta que me pregunten cosas. Bueno, y te vamos a,
vamos a aprovechar esta oportunidad para invitarte de nuevo, ¿no? A lo mejor con algo más específico, ¿no? Por ejemplo, trabajar la parte de las consecuencias, como el linfedema que estábamos platicando al principio, no sé, ¿no? Al final, a veces uno tiene tantas dudas, ¿no? Pero es como un estambre que está ahí revuelto, entonces a lo mejor empezar con un tema, una breve introducción sobre algo como que va ahí despabilando algunos enredos en nuestra mente, ¿no? Sí, totalmente, claro. Y si tienen dudas, igual pueden preguntar a Lisette o sea, en el canal, lo que sea, pues pregunten y le respondemos sin Ah, problema. súper, genial, mil gracias. Pues encantada. Nada más les recordamos que tenemos una encuesta que les hacemos cada semana en cada una de las sesiones. Es muy importante para nosotros, perdón por la insistencia, de saber qué tanto les gusta, qué tanto lo estamos haciendo bien, qué tanto fue claro esto para poder mejorarlo, porque al final, pues, de esto se alimenta el continuar haciendo, pues, estos eventos, estos momentos con los expertos. Pues mil gracias a todas y, pues, doctor, un placer. Gracias a todas. Gracias, Lisette. Cuídense mucho. Igualmente. Hasta Gracias. luego.